libro de Salmo, por favor. Salmo 6. Amén. Salmo 6. Sí, por favor. Salmo 6. Amén. Salmo 6, del 1 al 10. Amén. Amén. Las niñas pueden, que salgan a leer lo que se quiere. Sí, si quieren, pueden. Amén. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi llanto de lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos los enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Muy bien. Esta es una oración de guerra. Esta es una oración de guerra espiritual. Nosotros no entendemos hasta en dónde estamos siendo atacados espiritualmente. De hecho, es sorprendente, pero al parecer no solamente es nuestra iglesia, sino que la iglesia cristiana en general está siendo perseguida. El día de ayer, ustedes saben, fuimos a San Quintín, a la iglesia de San Quintín, y tuve la oportunidad de hablar con unos pastores de otra denominación, y ellos me contaban acerca de la lucha espiritual que ellos están teniendo. Y es bien sorprendente porque es muy similar. La lucha espiritual que nosotros tenemos es la lucha espiritual que se está teniendo en las iglesias. Cuando ellos me hablan de la forma en la que ellos están atacando, de alguna otra, contraatacando, de alguna otra manera nos damos cuenta que nosotros también estamos contraatacando de una forma similar. Sabemos que, aunque ellas son iglesias de otra denominación, somos el mismo cuerpo de Cristo, ¿no? Estamos en una mente y en un espíritu. Estamos en esa iglesia invisible que no tiene denominaciones, que no tiene más cabeza que la de Cristo. Entonces, de alguna u otra manera, nuestra oración es similar, nuestras guerras son similares, nuestra lucha es similar. Y me comentaba acerca de la guerra que ellos están teniendo espiritual. Me decía, hermano, ¿usted no percibe las tinieblas que están presentes? Y le digo, sí, de hecho, casi cada 8 días hablamos de las tinieblas y mencionamos las tinieblas, que hay que luchar y hay que rogar por la luz y hay que pedirle a Dios que nos dé su luz para que nosotros podamos atravesar las tinieblas. Y dice, y hermana, ¿no se da cuenta como que todos tenemos ese adormecimiento? Le hago, sí, hermano. Le hago, efectivamente. Le hago, yo me acerco y yo veo que es difícil poder atravesar las tinieblas en esta lucha espiritual que se tiene, porque no es una lucha física. Una lucha física es cuando usted pelea con la gente o cuando usted pelea incluso con usted mismo, pero esa lucha espiritual es con algo que no se ve, con algo que no se palpa, con algo que llega a nuestros pensamientos y que llega a nuestro corazón y que nosotros no sabemos el por qué. Solamente sabemos dónde está, solamente lo sentimos, solamente lo entendemos en un nivel, como por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿cuántos de nosotros en esta semana literalmente estudió la Biblia para crecimiento? ¿Y qué fue lo que se aprendió?
Si de aquí levantan la mano uno o dos, ¿qué nos da esa lección? Que no todos estamos en el camino, que no todos estamos batallando. Entonces, que hay un problema espiritual. O sea, nos marca eso, hay un problema espiritual. ¿A qué añadimos nosotros a eso? Nuestros problemas espirituales son enfermedades. Enfermedades que nos limitan, que nos hacen ser gente limitada. Ajá. Que nos hacen ser gente limitada. Nos limitan. Nosotros, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Un ejemplo burdo es un ejemplo cualquier, un ejemplo coloquial. Yo sé tocar algunos instrumentos, pero no puedo ser músico. ¿Por qué? Porque tengo una enfermedad en mis manos que me limita. Yo no puedo mover la mano izquierda. Estos 3 dedos, yo no los puedo mover. De hecho, por eso la mayoría de los instrumentos los toco al revés, en donde sí puedo moverlos. Si yo quiero superar esta limitación, yo tengo que esforzarme el doble, porque no hay notas para mis instrumentos que se tocan al revés. Yo tengo que reinventar cada nota. El do, yo lo tengo que transformar para poderlo tocar. ¿Me doy a entender? Si el do, re, mi, yo tengo que saber tocar do, re, mi al revés. Y eso nadie puede llegar a enseñármelo, porque si me lo van a enseñar, tendrían que tener mi misma discapacidad. ¿Me doy a entender? Para poder enseñarnos cómo hacerlo. Eso nos limita en muchas áreas, nos detiene nuestro camino. Esas enfermedades van deteniendo nuestro camino. ¿Me doy a entender? No nos impiden caminar, aclaro esto. No nos impiden caminar, porque el límite está en nuestra mente y en nuestra decisión. Yo me limito hasta dónde quiero caminar. Yo decido hasta dónde quiero caminar. Si yo digo hasta aquí camino, hasta ahí camino. Porque eso es lo que yo decidí. Es hasta donde yo trabajé. Pero bien, yo digo, estoy limitado. Estoy limitado físicamente. Estoy limitado emocionalmente. Pero yo decido caminar más allá. Yo me esfuerzo y abro camino en donde no hay. Sorprendentemente, espiritualmente, nosotros trabajamos con unos límites de este tipo. Ajá. Unos límites mentales. Nosotros podemos decir, yo no entiendo muchas cosas de la palabra de Dios. Yo no entiendo, por ejemplo, principios básicos de la palabra de Dios. La salvación, por ejemplo, no la entiendo. No entiendo bien cómo encaja en mi vida. No entiendo bien cómo utilizar la sangre. No entiendo bien cómo trabajar, cómo bajar lo que conozco aquí en la iglesia, bajarlo en mi casa. Estoy limitado en ese punto. O sea, estoy limitando. Yo lo intento. Yo en la casa digo, Señor, pon tu sangre, porque mi intención está, pero yo siento ese límite. O sea, ese límite está en mi cabeza. Ese límite está en mis fuerzas. No logro pasarlo. Esas son las tinieblas. ¿Me doy a entender? Ya cuando uno topa y dice, híjole, creo que hasta aquí llegué. O sea, ya, pues por más que quiera enfocar, no doy más, o sea, no doy más, lo intento. Y de veras lo intento. O sea, de veras trabajo para que sea. O sea, de veras me batallo para que esto se abra. Okay. Esas se vuelven tinieblas. Regularmente son tinieblas de oscuridad. ¿Por qué? Porque en el Señor está siempre la fuerza, la habilidad y la victoria para ayudarnos a salir adelante, para ayudarnos a atravesarlas. Pero ¿qué hay que hacer cuando nosotros tenemos unas tinieblas? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer como cristianos? Orar. Es básico. La oración es quien nos va a dar la puerta, que nos va a decir, ok, están todas las tinieblas, pero mira, aquí hay una puerta. Sí están las tinieblas, pero mira, la puerta tiene un picaporte. No ves, abre, pasa. La palabra del Señor nos enseña, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Por qué el Señor Jesús se refería como la puerta? Nada más era la puerta del cielo. Nada más era la puerta de nuestros problemas.
nada más será la puerta de nuestra abundancia, nada más será la puerta de nuestra salvación. ¿Por qué Él se menciona a sí mismo como la puerta? Él se está mostrando a sí mismo como una puerta física para que nosotros podamos comprender cómo usarlo. Para que nosotros abramos nuestra mente de nuestra imaginación y digamos, ok, nos dice la puerta. ¿Qué hacemos nosotros con una puerta? Si aquí hay una puerta, yo puedo pasar. Si aquí hay una puerta, yo puedo pasar. Pero si no hay, ¿yo puedo pasar? No. ¿Creen que no pueda? Voy a darte de golpes. A lo mejor me rompan las manos primero, antes de pasar. No puedo pasar. ¿Qué necesito? Una puerta. Necesito que se abra algo. Necesito que haya un camino. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, ¿qué es lo que me enseña? Que lo necesito a Él. Simplemente dice, ¡hey! No puedes. Me necesitas. Date cuenta, me necesitas. Yo soy tu puerta. No puedes pasar. Me necesitas. En eso que tú quieres hacer, tómame en cuenta. Tómame en cuenta para que puedas pasar libremente. Ustedes han escuchado acerca ese dicho que dice, alguna vez yo lo escuché en una clase de calidad total, que dice, en donde muchos han fracasado y he encontrado la victoria. ¡Wow! Habla de mucho trabajo. Pero la palabra de Dios, al enseñarnos que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la puerta, nos enseña ese principio. Donde muchos han fracasado, Él es la puerta. Donde muchos no pueden pasar, Él es la puerta. Donde muchos no pueden traspasar, Él es la puerta. Donde los límites se levantan como muros, Él es la puerta. Y sorprendentemente, la psicología nos habla de que nosotros somos gente limitada. De hecho, eso le llaman paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Los paradigmas son los límites que la vida ha puesto a nuestro alrededor. La vida te ha encajonado. Tú eres esta persona. Tú eres esta persona. Pero la vida te encajona. Tú no puedes pasar de aquí. Tú aquí adentro puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero tú siempre vas a estar limitado por tu mente. Siempre vas a estar limitado por tus paradigmas. Siempre vas a estar limitado por lo que te enseñaron. ¿Por qué tú no puedes salir de un trabajo y lograr una empresa? Porque a ti te enseñaron que en un trabajo en donde hay seguro y en donde hay un salario, tú estás seguro. Tú no puedes hacer nada si tú no vives en un trabajo. ¿Por qué? Porque te pusieron un límite, te marcaron un paradigma. Cuando tú tienes la capacidad de romper tu paradigma, tú logras hacer cosas sin necesidad de un trabajo. ¿Por qué? Porque atravesaste la enseñanza o el cerco que te pusieron. Cuando uno estudia eso, cuando yo estaba estudiando eso, hace ya muchos años, de hecho lo estudié 2 veces. Una vez llevé un curso y después una especialidad. Cuando estaba estudiando eso yo decía, canijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que aquí hablen lo que la Biblia de Dios nos enseña? Dios siempre nos está motivando a salir de nuestros límites. Usted lo ve y en todas las parábolas Dios dice, y el sembrador salió a sembrar. Y en un campo había tanta siembra. Y en otro campo había tanta siembra, tanta cosecha. Y en otro campo había tanta cosecha. Y nos habla de la perseverancia del trabajo, pero también de salirse de sus límites. Porque Él no solamente sembró en buena tierra. ¿O ustedes creen que Dios no sabe sembrar? Si Él es el dueño de la vida, si Él creó la naturaleza, entonces ¿por qué sembró en el camino?
¿Por qué sembró entre las espinas? ¿Por qué sembró entre las piedras? ¿Qué no sabrá sembrar? Porque esperaba que de ahí saliera fruto. A él no le limitaba su mente. Él sabía que su semilla era buena y que en donde cayera podría brotar. Nosotros decimos, no, esta es buena. No, aquí no se va a poder, jamás se va a poder. Ustedes han visto que las semillas rompen el asfalto. ¿No han visto esas fotos en donde las flores salen en medio de donde hay asfalto? ¿No se puede? Sí se puede. Nosotros no lo haríamos porque estamos limitados. Bien sorprendente, les voy a contar algo. Alguna vez estuve en un seminario aprendiendo algunas de las cosas que tenía que aprender. Y ahí yo tenía de compañero una persona que venía desde China. Este era un matrimonio. Ellos venían desde China. Habían rentado un departamento tipo Infonavit, porque allá en Puebla, esa zona tenía unas casas pequeñitas también. Ellos, en el departamento, tenían una granja de gallinas. Sembraban sus propias verduras. Sembraban también ¿cómo se llama? Sembraban hierbas que aquí no encontraban fácilmente o no encontraban baratas. Cuando yo estaba platicando con el hermano, ¡ay, no es cierto! Le dije, es imposible que usted me diga que estos huevos, porque llevaba huevos, me decía, ¿quiere probar? Bueno, es que son de mis gallinas. ¿De sus gallinas? Pero yo le decía, no hay campo. ¿Cómo de sus gallinas? Dice, sí, las que tengo en mi casa. ¡Ay, no invente! Si usted vive en una casitita, no sé, pero ahí tengo mis gallinas. Y al otro día dice, hermana, traigo estas especies. Huélalas. ¡Ay, qué rico huele! Esas no son de... No, porque ya me decía qué semillas eran y para qué servían. Dice, ¿y esas semillas en dónde las compro? No, yo las siembro. En su huerto. Sí, en su casa. Sí. Hago, invíteme a su casa, quiero ver su casa. Hace de veras, hago, sí, hago, nada más de chismosa, quiero ver su casa. Efectivamente, tenía un patio. Este patio es grandísimo. Este cuarto sería un patio gigante. Tenía un patio, literalmente yo creo que como el pasillo, así. Ahí tenía en la pared donde tenía las gallinas. Todas las gallinas, haga de cuenta que tenía como botes así puestos y todas las gallinas tenían sus nidillos. Estaban acostadas. Ellas sabían. Tenía su rejita. Y de este lado, en la pared, tenía un jardín de pared en donde sembraba su huerto. A ver. Mis respetos para usted. Y decía, es que nosotros ahí en China, dice, todo el espacio que tenemos lo aprovechamos. O sea, nosotros vivimos en cajoncitos pequeñitos, dice, y aquí es mucho espacio el que tenemos. Y yo dice, usted vive en un cajoncito, dice, usted vive en una caja de zapatos. Yo dije, wow. Y aparte de eso tenía su perro y su gato. O sea, no era alguien así como que fuera limitado. Con decirles que se mantenían de eso. Su misión también. Tan sorprendentemente, nosotros vemos y decimos, ok, son los límites de mi cabeza. O sea, mi cabeza es tan limitada que ella sabe cómo debe de trabajar, pero sabe cómo le enseñaron a trabajar. ¿Me doy a entender? O sea, ese fue lo que a mí me enseñaron. Pero yo como persona no tengo la capacidad de trazar mi propio camino. Eso es lo que refiere el romper paradigmas. Ok, esto es lo que me enseñaron. No es malo lo que me enseñaron. Pero lo que me enseñaron es el escalón para yo crecer. ¿Me doy a entender? Yo como padre, esto fue lo que aprendí. Esto es lo que te puedo enseñar. Pero tú no puedes llenar, tú como hijo, puedes llenar lo que yo aprendí. Pero de ahí te toca crecer. Tú como hijo tienes que ser mejor de lo que yo enseño. Ese es tu límite. Y ahí es cuando nosotros vemos el famoso romper paradigmas. Y la palabra de Dios lo marca
en Jesús como una puerta. Nos hace ver que nosotros somos unos humanos limitados. Nos hace ver que incluso espiritualmente nosotros somos humanos simplemente limitados. Creemos que Dios se encierra en este capullito, aquí, y que si esta iglesia es de Dios, Dios va a estar aquí y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para toda la semana. Y bien confiados vivimos como queremos la semana y aquí venimos a santificarnos el domingo. Porque en este capullito está Dios. Ajá, aquí adentro. Y Él nos va a salvar. Y Él en su misericordia sana lo que en este momento nosotros nos acordamos y le damos el tiempo para sanar. Pero allá vamos y pasando la puerta, híjole, se me olvidó decirle esto a Dios, híjole, y esos problemas también tenía y se me olvidaron en la casa, y híjole, ya. Y andamos con nuestras batallas. ¿Por qué? Porque nos limitamos en que el domingo es el día del Señor y el domingo es el día de las entregas y el domingo es el día de la oración y el domingo es el día de la lectura y el domingo... Hermano, ¿tu Dios es el Dios del domingo? De todos los días. Tú lo vas a necesitar mañana y lo vas a necesitar el martes y lo vas a necesitar el miércoles y lo vas a necesitar el jueves y lo vas a necesitar el viernes. No te puedes esperar hasta que el domingo te resuelva. Si yo lo necesito, yo tengo que tener el carácter del día lunes a mediodía, inclinar mi cabeza y orar, y rogar, y pedir. Ajá. Tener la fuerza de abrir el camino. A mí me sorprende mucho la forma en que el enemigo nos ha atacado, la forma en que el enemigo nos limita a todos nosotros. Como nosotros somos ciegos, pero tiene mucho que ver con nuestra flojera espiritual. Tiene mucho que ver con nuestra flojera espiritual. Si nosotros estuviéramos prestos al ataque del enemigo, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que comer, todos tenemos que vivir. Pero Dios es parte de nuestra familia. Nosotros, si ustedes se van a trabajar, ustedes allá se pueden olvidar de sus hijos en el trabajo. Y decir, sí, ya me fui a trabajar. Mis hijos en casa. ¿Qué hacemos, por ejemplo, las mamás si van a trabajar? Mínimo, si no cocinan, se dejan dinero. ¿Sabes qué? Vas y te compras tortillas, ¿no? Ok, si son mamás trabajadoras, te enseño a hacer un huevo. Cuando yo me vaya, tú comes. Me voy, abro el refrigerador, hay comida, se puede hacer, no se muere de hambre, ¿no? Me voy. Pero si sé que mi hijo es un inútil, que no sabe levantar un cuchillo para hacerse un sándwich, que no sabe calentar un café en el microondas o encender el fuego porque se quema o algo. Yo sé que mi hijo depende completamente de mí. Yo no lo voy a dejar solo. ¿Verdad que no? Se me muere. Me quema la casa. ¿No? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué hace eso? Me limita. ¿Va? Yo lo digo por el mío. Porque yo tengo mi hijo. Por eso dije mi hijo. ¡Me limita! ¿Verdad que sí me limita? Me limita completamente. Es la razón por qué las mamás que tienen hijos de 1 año, de 2 años y recién nacidos no pueden ir a trabajar a menos que tengan a alguien que les apoye a cuidarlos. Porque los niños no pueden sobrevivir. Ajá. ¿Verdad? Esa es la razón. Porque los bebés a esa edad son inútiles. No pueden sobrevivir. Y inútil no es una grosería. Inútil es que no pueden ser útiles para ellos mismos. No pueden sobrevivir. Necesitan a
la mamá o a un adulto presente. Ok, espiritualmente, ¿qué creen? Es lo mismo con nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos somos o cristianos útiles o cristianos inútiles. Si nosotros somos cristianos inútiles, nosotros sabemos que no podemos seguir adelante sin la ayuda de Dios. No podemos sobrevivir. ¿Entender? No podremos sobrevivir. Mínimo tenemos que aprendernos a hacer un sándwich espiritual. Mínimo tenemos que aprender a jalar el banquito, ponerlo cerca del garrafón para poder alcanzarlo, abrir la llave y medio llenar nuestro vaso para no morirnos de sed. Mínimo. ¿Es a lo que se refiere con el estudio de la Biblia? ¿Es a lo que se refiere? Hasta que nosotros no obtengamos el crecimiento o la madurez espiritual, nosotros nos volvemos gente dependiente. Dependiente espiritualmente. Nos volvemos gente que depende espiritualmente. Y eso de ser dependiente espiritual es muy peligroso. Porque si usted no depende de Dios, usted va a depender de mi opinión. Y si no depende de mi opinión, va a ir y va a buscar la opinión de otro. Y si no depende de la opinión de otro, va a ir y va a buscar la opinión de otra persona. ¿Por qué? Porque no sabe ser maduro espiritualmente. Alguien que es maduro espiritualmente, cuando alguien le dice vamos a hacer eso, ¿qué es lo primero que hace? Cuando uno de los niños, uno de los jóvenes nos dice vamos a meternos a esa casa y vamos a sacar nuestra pelota que se voló para allá. Si uno es inmaduro como ellos, pues vamos, ven, te ayudo, ¿no? Me pongo, sáltale. Y cuando uno es maduro, espérate. Ahí hay si un hay perro perros, bien bravo. Ajá, espérate, no. Y si nos meten a la cárcel, no, espérate, no podemos hacer, vamos a tocar, vamos a ver, vamos a preguntar quién vive, vamos a hacer algo, pero no podemos hacerlo a lo tonto. Ya razonó, ¿va? Ya no se dejó guiar, usó su cerebro. El enemigo es bien sabio, él lo sabe eso mejor que nosotros. Él sabe esto mejor que usted y que yo. Y a él le encanta mangonearnos. Dice, este ni sabe. Yo ahorita le digo que lo hagamos y lo hace. ¿Por qué? Porque ni ora. No se va a dar cuenta si está bien o está mal. No pregunta. Ahorita lo voy a inspirar y lo voy a mandar. Y llega, y vamos a hacer eso, y ahí vamos. Y vamos a hacer esto, y ahí vamos como ovejas. Y vamos a mover, y ahí vamos. ¿Qué vemos? Precisamente que no tenemos una madurez espiritual. No la tenemos. ¿Y en dónde viene la madurez espiritual? No es un regaño, aclaro, es una enseñanza. ¿Y en dónde viene la madurez espiritual? En el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué habíamos al inicio pedido que se leyera Gálatas? Que les dije, hay que leer Gálatas mínimo 60 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué se pidió que se leyera Gálatas? Para vencer la madurez espiritual. Para eso. La pregunta es, ¿alguien que me pueda decir algo que aprendió de Gálatas?
estoy enseñando ahorita está en Gálatas, en el libro de Gálatas. Es bien sorprendente. Nosotros a veces creemos que nos hablan fuerte y nos asustamos y decimos, ¡ay no! Me dijeron muy fuerte. Pero las versiones en la Biblia hablan de veras fuerte. Inicia el capítulo como diciendo, ¡oh Gálatas, estúpidos! ¿Quién nos ha engañado? Resulta que alguien había ido y les había enseñado otra doctrina que no era. Y los había sujetado a algo que no era. Y les dice, ¿por qué se dejan engañar? ¿Por qué? Y ahí mismo habla acerca de que Él, a través de su Espíritu, nos puede guiar en la mente de Cristo. Allí en el libro de Gálatas lo dice claramente. Si tú oras, tú puedes saber lo que Cristo quiere de ti. Lo dice el libro. Si tú te entregas a Dios, tú puedes caminar en el camino de Cristo. Y vas a poder discernir entre un espíritu bueno y un espíritu malo. Y lo dice un solo libro. Y dice, y podrás habitar en Él como Él en ti. Un solo libro. Y nosotros nos preguntamos, ok, de ahí viene nuestra madurez espiritual. Necesitamos ser maduros espiritualmente. Te voy a echar el... que es muy bueno para mí, muy malo para mí. De ahí nuestra madurez espiritual. ¿Qué necesitamos? Ser maduros. Díganme ustedes, ¿cuál es el punto de alguien maduro? ¿Cómo puedo reconocer? No físicamente, sino mentalmente. ¿Cómo puedo reconocer yo a alguien maduro? Díganme ustedes. Ayúdenme a participando. ¿Cómo puedo conocer yo a alguien maduro? ¿Cómo puedo decir, esta persona es madura? Díganme. Su manera de actuar ante ciertas circunstancias. ¿Otra forma en la que yo puedo reconocer a alguien maduro? El que reconoce sus errores, el maduro. Es una cualidad. En el hogar, ¿cómo puedo reconocer yo cuando uno de mis hijos es maduro o cuando uno de mis hijos es inmaduro? Estamos pensando. Recordemos que no sean inmaduros no es una grosería. Podría ser una condición, son pequeños, apenas están aprendiendo. O sea, no depende que sea algo malo o algo bueno. Ajá. Pero estamos nada más como poniendo un ejemplo. ¿Cómo puedo conocer yo a alguien inmaduro? Tiene más el maduro tiene responsabilidades ya. Y el inmaduro te dice sí, pero no lo hace. Muy bien, eso podría ser algo inmaduro. Un hijo maduro podría sobrevivir solo en casa. Un hijo inmaduro podría sobrevivir solo en casa. ¿Qué? Nosotros debemos de saber que la estatura del varón perfecto solamente se refiere a un cristiano maduro. Se encierra en eso, en ser un cristiano maduro, un cristiano responsable. Para empezar, no de la iglesia, de su vida propia. Para empezar, responsable. Cuando yo le pido a alguien de mi familia, a un hijo, porque regularmente sobre ellos cae nuestra responsabilidad. Cuando yo le pido a un hijo que sea responsable de él, ¿qué busco primero en él, en su responsabilidad? Por ejemplo, usted como mamá, ¿qué le exige a Kenny? A su nivel de madurez. ¿Qué le
Kenia? Su persona, su orteo, su Usted le dice los dientes, la cara, el baño. ¿Qué le pide usted a Melanie? Ya aseos más fuertes, más profundos. Ok. Cuando nosotros somos maduros, le voy a decir, ahora, su familia, ¿qué le pide a usted? ellos. Toda su familia, ¿qué le piden a usted? Psicóloga, cocinera, maestra, doctora, consejera. Su responsabilidad se puede comparar con la responsabilidad de Kenia. Si yo la miro, no, a lo mejor para ella sí, pero si yo la miro, sí. Si ella tuviera que tomar su lugar un día en la casa, ¿qué pasaría? No pasaría nada. ¡Morimos! No pasaría nada. No habría nada en mi casa. Oh, ok, estamos comprendiendo esta parte de la madurez. Estamos comprendiendo esta parte de la madurez. Es lo mismo con mi hermano Neto. Vamos a incluirlo en la casa. Ok. Aparentemente, los hombres casi nunca los tomamos en cuenta cuando estamos nosotros en casa, ¿verdad? Como si no existieran. Pero son bien importantes. De hecho, toda la casa depende de ellos. Toda la casa depende de ellos. De hecho, es verdad. Pero no entienden que deben de limpiar, ¿no? O sea, toda la casa depende de ellos. O sea, no es mentira. Se ve cuando una casa no tiene una figura paterna. Se ve de inmediato. Cuando hay mamá soltera, se ve de inmediato la diferencia entre una mamá soltera y una mamá que tenga un esposo, aunque la familia diga un esposo que sí. Aunque la familia lo diga, se ve. ¿Y qué creen? Así nosotras seamos las mujeres empoderadas, no podemos hacer lo que hace mi esposo. No podemos hacer. ¿Podemos trabajar para que alguien llegue y lo haga? Sí, probablemente sí. Pero literalmente, nosotros ir y hacerlo, muchas cosas, nos es imposible. Somos mujeres empoderadas, lo sé. Somos mujeres que podemos trabajar y lograr mucho, también lo sé. Pero también sé que es imposible poder comprender al Señor si no comprendemos la importancia del esposo en la casa. Porque son muy importantes. Aunque sean un dolor de cabeza, son muy importantes. Son muy importantes. Aunque nos desesperen, son muy importantes. Hablo por mí. No es cierto. Son muy importantes. ¿Y qué creen? Así como ellos no podrían hacer nuestro trabajo, nosotros no podríamos hacer el mismo. Usted deja a su esposo, por muy bueno que sea en la casa, déjelo a cargo de la casa. Por muy bueno que sea. Y la casa se vuelve un caos. Sí, se pasó, No nos Excluya. conoce. La hermana diciendo, los hombres son bien importantes y Neto callado. La hermana empieza a decir, pero si dejan a la mujer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye. Perdón, no todo. Bueno, no. Veamos la importancia. O sea, la importancia. Y demos el honor. Espiritualmente, nosotros debemos de saber que Dios puso su figura en nosotros. Todo lo que nosotros queramos aprender espiritual, debemos de ver lo natural. Debemos de ser listos para ver lo natural, para poder entender lo espiritual. Si nosotros no vemos lo natural, no podemos entender lo espiritual.
pasa cuando usted quiere enseñarle a leer a un niño y está distraído? Díganme. ¿Qué pasa? Confunde las letras. No pone atención, debe buscar la atención. Este es M. Ah, sí. Es N, dice. ¿Qué queremos hacerles cuando están distraídos? Asesinarlos, ¿va? Si son nuestros hijos. ¿Verdad? ¡Ponme atención! ¿No? A mí me da mucha risa porque mi hijo, yo quise tener esa enseñanza amable con él. Yo dije, yo voy a ser diferente a mi familia y yo le voy a enseñar con amor a mi hijo cuando estaba creciendo. Llega al kinder y me dice la maestra, señora, necesita llevar a su hijo al psicólogo porque su hijo tiene déficit de atención, no quiere aprender a escribir. Voy con mi hijo y lo llevo al psicólogo. ¿Qué tiene déficit de atención? No quiere aprender a escribir. Y el psicólogo lo trata y me dice, no, su hijo está bien. Y dije, solamente es cuestión de tenerle paciencia. ¿Qué? Le tuve paciencia. Otro año más. Llega a la primaria y dice la maestra, señora, su hijo no pone atención, no quiere aprender a leer. Necesita cambio de escuela. Sí, de hecho lo cambié de escuela. No, pero Yo dije, la a maestra. otra. Yo dije, sí, de hecho lo cambié a otra escuela. Pero de ahí a otra. Créame, lo hice. Hasta que yo dije, creo que este fue su vida. Un día me lo agarré, lo senté, lo agarré con la pluma y dije, vas a aprender, no me importa si quieres o puedes, vas a aprender. Se sentó, salió con una letra tan perfecta, leyendo bien. Yo dije, lo que hace una chancla y un cable, y sentarlo y que aprenda. Ni si quieres, lo vas a hacer. ¿Lo logró? Lo logró en un día. Yo dije, mi enseñanza amable fue deficiente. Fue deficiente mi enseñanza amable. Tendría que ser un poco más estricta. Y de ahí cambió un poco con él. De ahí fue el dicho, ¿quieres a la mamá buena o quieres a la mamá mala? Tú las conoces a las dos. Cualquiera. Con nuestro Señor regularmente pasa lo mismo. Con nuestro Señor. Su misericordia se extiende hacia nuestro camino. Vamos, vamos, vamos. ¿Pero qué creen? Nos pasamos de listos. Y no queremos aprender. ¿Qué tenemos que hacer? Darnos cuenta que el error está en nosotros, no en Él. La falla no es de Dios. Nosotros somos los que no estamos listos para aprender. Pero ¿cuántos años más? ¿Cómo más? Lo que Dios nos pone es para limitarnos. ¿Usted cree que aquel que hace crecer del 30 al 60 está limitado? Y del 60 al 120 ¿está limitado? Él trabaja al 1000%. Él trabaja al aire. Uno, vas, la otra, vas, la otra, vas, la otra. Trabaja así. ¿Y por qué está limitado en nuestra vida? No, hijo, tú eres el que estás limitado. Tu mente es el que se limitó. Tú no dejas trabajar a Dios en tu vida. Porque apenas te está torciendo el dedito. Tú, espérate. Ya, déjame descansar unos 2, 3 días porque ya no puedo más. Es parte de tu proceso. Lo que nosotros vivimos es parte de nuestro proceso porque nosotros estamos llamados a la estatura del varón perfecto. Y si nosotros no aceptamos esta parte de nuestro proceso, la vencemos y crecemos, nos limitamos y limitamos su trabajo. Simplemente. No es el problema de Dios, es mi problema. Los límites de mi mente son los que lo detienen. Es sorprendente. A mí me costó mucho aprender esto
cuando fui a la escuela bíblica. Yo entré muy chica. Y me solía decir mi padre, entraste, tienes que hacer voto de pobreza. Yo dije, ay, no. Y sí, todos los que sirven en la casa de Dios no pueden trabajar más que en la iglesia. Yo dije, ay, no, no me hagas esto. Sí, y vas a esperar. Entonces yo dije, Dios, no. Y llegando allá, yo decía, no, yo tengo que salir a trabajar porque hay que pagar la escuela. Y estando allá, yo decía, yo tengo que trabajar porque hay que vivir. Y yo me peleaba y decía, no, yo tengo que trabajar, pero es que nadie trabaja, pero yo sí voy a trabajar. Y yo me ponía, yo sí voy a trabajar. Hasta que entendí algo básico, ¿sí? Que yo tenía primero que encontrarme con Dios para poder dejar que Él guiara mi camino. Y que conforme a su guianza, Él me iba a sujetar a sus límites de Él, no a los límites de las personas. Cuando yo después de muchos años lo aprendí, dije, ¿qué? ¿Cómo voy a saber cuándo eres tú y cuándo es la gente? Y me dijo, aprende de mi palabra. Aquí están las respuestas. Y allí está. Todo esto ha sido para una sola cosa. La palabra de Dios. ¿Cuánto sabemos de la palabra de Dios? ¿La estudiamos en la semana? Se nos han dado opciones de decir como puedan. Si es en serie, véanla. Si es en su celular, léanlo. Si es en audio, escúchenlo. Porque ya no estás limitado a un libro. Ajá. Ya no tienes pretexto de decir, hermano, es que yo voy manejando y yo no puedo ir manejando y leyendo. No, ya no estás limitado a un libro. Porque ya no tienes pretexto en decir, hermano, mi trabajo es moviendo las manos y viendo con mis 5 sentidos. Porque llegando descansando puedes verte en una serie de las historias de Dios. El chiste es llenarte de la palabra, el chiste es llenarte del conocimiento para que no te engañen, para que no seas confundido, porque el enemigo está a la puerta y ya va a empezar nuestra persecución. Estamos en medio de la persecución espiritual y las tinieblas de la noche están sobre nosotros. Y hermano, si tú no tienes fuerzas ni siquiera para orar, no tienes fuerzas para entender el camino y te vas a quedar rezagado en el camino, vas a morir en la primera batalla. No vas a poder avanzar, no vas a poder dar el paso. Un problemita, caes muerto. No avanzas, no crecemos, estamos limitados. Si tenemos que crecer del 30 al 60 y del 60 al 120, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo? Díganme ustedes, levanten la mano, ¿quién se ha visto una serie de Netflix? Levanten la mano, una serie. Bueno, díganme quién se ha visto una película completa. Una. Okay. Díganme, ¿no pueden ver la Biblia? ¿No pueden verla? ¿No tienen la capacidad de estar sentados una hora ahí viendo la Biblia? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No tenemos pretexto. Les voy a preguntar a los que vieron series. Ajá. ¿Qué fue lo que aprendieron que les impactó así del Génesis? Que ustedes digan, esto a mí me hizo cambiar mi mente. Eso que vi me hizo cambiar mi mente. Díganme, lo que ustedes quieran, piénsenlo. Pues hay muchas partes, pero algo impactante en el trato que le dieron a José, y la reacción que él tuvo. Él fue atacado y él siempre bendijo
hay muchos personajes del Génesis que marcan, pero en lo personal en eso de José. Algo que nos enseñaban, bueno, cuando yo empecé a leer la Biblia, yo no era, sí leía novelas románticas, pero cuando me empezaron a decir, lee la Biblia, era algo muy tedioso, ¿no? Estás acostumbrada a leerla. Pero algo que me llamó la atención me dijo, cuando tengas que leer el Antiguo Testamento y si encuentres el nombre, o en el Nuevo también, encuentres el nombre de Israel, quítale Israel y pon tu nombre. Y velo reflejado en ti. Cuando ya le empiezas a agarrar sentido a eso, ya te lo llevas a ti. Yo lo que le digo a los muchachos, hasta con las historias que le cuento, con las películas que vemos, busquen un personaje con quien ustedes se identifiquen y ahora llévenlo a su vida. Algo que te impactó de ese personaje, ahora en tu vida, ¿cómo lo ves reflejado? ¿Cómo lo podrías llevar a cabo tú en tu vida? Porque a veces podemos leer toda la Biblia. A mí me pasaba, yo leía los libros y yo no le entendía nada y nada más me quedaban solamente historias y me gustaban las historias, pero ¿cómo lo llevo reflejada a mi vida? A decir, hoy aprendí algo, hoy quiero, como José, aprender a decir, confío en el Señor aunque esté en el calabozo, confío en Dios aunque me hayan vendido mis hermanos dentro de un pozo. Es más, yo sé con quién voy, con quién me vendieron, pero yo estoy confiando en que Dios está conmigo. O sea, es una parte en la que uno debe llevarla a la vida como familia. Pues. Tiene que impactar. Y ver ese cambio. Yo vi la película de David esa semana, el rey David cuando venció a Goliat, y la verdad, pues, sí veo yo así, pero sí también oigo en la noche el audio. Ahorita estoy en Pedro, a veces las noches antes de dormirme lo escucho por audio. No leo ya la Biblia, la verdad, pero sí por audio la escucho. Y de repente en el día veo una película o algo de Dios, la verdad. Sí veo, me gusta mucho de los animales igual, pero veo también de Dios. Necesitamos llenarnos de Dios, literalmente del Génesis al Apocalipsis, por el hecho de que tenemos que saber la secuencia. Nosotros debemos de saber que lo que va a hacer el anticristo va a llegar y nos va a engañar con la misma palabra de Dios. O sea, con la misma palabra, no va a usar otra cosa. No viene a engañarnos a nosotros, sino al pueblo judío. Entonces él tiene que saber más que el pueblo judío la palabra de Dios. Él la sabe más, no está interesado en nosotros los gentiles. No va a venir a intentar ponernos a nosotros el sello, no. Él viene a engañar al pueblo judío. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber esta parte importante. Tenemos que conocer del Génesis al Apocalipsis, porque nosotros debemos de saber la secuencia. ¿Qué viene detrás de qué? ¿Qué viene detrás de qué? ¿Qué viene detrás de qué? Es la razón por la que nosotros tenemos que conocer del Génesis al Apocalipsis. Ajá. Por ejemplo, saber qué fue Josué. ¿Quién fue Josué? ¿Un profeta o un juez? Un juez. A ver, díganme, ¿quién fue Josué en la Biblia? Sucesor de Moisés. Pero fue juez, su suegro de Josué le dijo, ya estás cansado de tanto atender al pueblo, ya ponga a alguien que te ayude, pero fue juez. Fue un líder. Muy bien. Díganme ustedes, ¿fue antes de Noé o Después de Noé. Nosotros necesitamos conocer la secuencia de la historia. Mínimo saber quiénes fueron los reyes. ¿Por qué había dos reyes en el mismo tiempo en el pueblo de Israel? ¿Qué pasó? Bien, ¿cómo? Cuéntame el chisme. Eso es lo que debemos de saber. ¿Cuántas veces entró Israel? ¿Cuántas veces llegó a Canaán? Fue de ida y de regreso. ¿Cuántas veces? ¿Cuáles fueron las paradas? Díganme, las 12 paradas. ¿Cuáles fueron las tribus que conquistó o los pueblos que conquistó Israel en Canaán? ¿Por qué se refiere a gigantes? Todo eso es historia. Mínimo para nosotros poder empezar a entender el camino crucificado, necesitamos entender eso. Mínimo. Cierren sus
sus ojos y piensen,